Carne roja y demencia. Hoy vamos a analizar uno de los últimos estudios que ha salido sobre esta temática y vamos a poder diseccionar los pros, los contras, cuáles son las fortalezas y las debilidades de este estudio que ha sido muy polémico, como os podéis imaginar, en redes sociales y también en medios de comunicación. Y además os vamos a dar las claves interpretativas. Hoy en Al Día en Nutrición analizamos carne roja, demencia y Alzheimer. Lo primero, el estudio. Es un estudio bueno, robusto. Viene de la Escuela de Salud Pública de Harvard, que ya tiene un montón de datos acumulados de dos grandes grupos de personas. El NARCIS Health Study, que viene a través de personal de enfermería, y también el de Health Professional Follow-up. Es un seguimiento que están haciendo con profesionales de la salud. Pues han acumulado un montón de participantes que reúnen unas características parecidas, con lo cual es muy interesante a la hora de analizar los hábitos de estas personas. Por supuesto, no es un estudio perfecto, es un estudio que tiene ciertas limitaciones como todos, entre ellas que es observacional. Ya nos gustaría hacer intervenciones en 133.000 personas. No podemos hacer siempre un ensayo clínico y decirle a esta gente, oye, comed vosotros más embutido y el grupo control va a tomar otras cosas. Esta clase de estudios hay que hacerlos con epidemiología, observando qué sucede en la población y corriges por altura, por peso, por hábitos, por ciertas cuestiones que podrían hacernos esta interferencia de la interpretación de los datos, sí que puedes extraer conclusiones interesantes. Entonces, esta crítica que estamos escuchando de los estudios observacionales no sirven para nada, no. Falso. Tienen limitaciones, pero la gran mayoría de información que tenemos en nutrición se hace en base a epidemiología y es muy útil. Lo que sabemos sobre el alcohol, sobre el tabaquismo y otros factores de riesgo, muchas veces hay que hacerlo de forma observacional. Segundo, muchas veces rellenamos la información o los participantes la rellenan con cuestionarios de frecuencia de consumo. Si estos cuestionarios no son perfectos, sería ideal poder ir a las casas de los participantes, pesar la cantidad de comida que están tomando, poder fotografiarla, pero aún así, aunque tenga estas limitaciones, es información muy válida. Insisto, el autorreferir y señalar lo que ya has comido en el pasado puede ser una limitación, pero es muy útil y además son herramientas validadas y estandarizadas. Y vámonos a la parte positiva. 133.000 personas es una población enorme, es una muestra enorme y gracias a eso es una información bastante interesante. Los resultados que encontramos en el estudio van en dos grandes líneas y sobre todo podemos ver que la carne roja procesada es un factor de riesgo de demencia senil. Tenemos dos aspectos cuantificados interesantes. El primero, hay un mayor riesgo, un 13% de este riesgo relativo, entre aquellas personas que consumen 2 raciones de carne procesada a la semana. Esto hay que tenerlo en cuenta porque la ración que están cogiendo de referencia es de alrededor de 80 gramos y 2 a la semana es un cuarto de ración al día. Estaríamos hablando de alrededor de 20 gramos. Es decir, que con un consumo tan esporádico o con un consumo tan discreto como 20 gramos de carne procesada, que podría ser una loncha de jamón, una loncha de bacon, ya podemos ver este aumento de riesgo. Si lo pensamos y lo llevamos al día a día, una hamburguesa sería 120 gramos, estaríamos hablando de casi ración y media. Entonces vemos que esta asociación y este aumento de riesgo ya lo vemos a cantidades bajas. Y aquí en concreto hay otro aspecto a destacar y es que la carne roja a secas, sin procesar en este estudio en concreto, no se ha asociado con un mayor riesgo de esta demencia. Eso sí, aunque no ha habido un mayor riesgo en el propio diagnóstico, en otras variables como es la percepción de la capacidad o la percepción de la memoria de los participantes, ahí sí que se podía ver una reducción. Esto ha sido un poco un clavo ardiendo, al que mucha gente en redes sociales se ha agarrado como diciendo pero que la carne roja sin procesar aquí no sale mal parada. Y es cierto, aquí no sale tan mal parada como en otros estudios, pero eso no quiere decir que directamente la tengamos que salvar. Hay que relativizarla, hay que coger esta información junto con el resto de estudios que ya tenemos y aunque por supuesto el embutido carne roja procesada sea peor que la carne roja, hay que tener en cuenta otras cuestiones y entre ellas la sustitución que hay de las fuentes proteicas. En nutrición hay un tema muy interesante y es que siempre que entra un alimento en nuestra dieta está desplazando a otro. Cuando tú tomas de postre mandarinas, desplazan a unas natillas o a otros productos que pueden ser incluso mejores. ¿Qué sucede y qué también es lo que cuantifica este estudio? Que por cada ración de carne roja procesada
que estemos consumiendo y la sustituyamos por proteína de origen vegetal, como pueden ser legumbres o frutos secos, al hacer esa sustitución estamos encontrando una protección en esa aparición de demencia, de Alzheimer y de otras enfermedades cardiovasculares. Aunque en este estudio la carne roja no haya salido así de mal parada, si nos vamos a otros estudios que también han hecho estas sustituciones isocalóricas, vemos que conforme nos vamos acercando más a la proteína vegetal encontramos mayor protección. Sí, lo peor será el embutido, pero luego viene la carne roja, la carne blanca, los huevos, el pescado y finalmente encontraríamos la legumbre como gold estándar de prevención de esta clase de patologías. A ver, no estamos viendo que la carne ni siquiera esté protegiendo hasta este tipo de enfermedades. Con lo cual, ¿para qué quedarte con una fuente de proteína que aunque no directamente te acerque al Alzheimer, sí que te acerca a enfermedades cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión y otras dislipemias? No parece robusto agarrarnos a una excusa tan barata. Pero es que además, si queremos utilizar un ejemplo de sustituciones de fuentes de proteicas en un contexto como el nuestro, tenemos también un estudio nacional, como es el caso del OMNIVEG, en el que dentro de un patrón mediterráneo hace estas sustituciones de fuentes de proteína y se puede ver que una dieta mediterránea llevándola hacia un formato plant-based sería más saludable que una dieta mediterránea con más raciones de carne roja o más raciones de carne. Es decir, a día de hoy, independientemente de lo que diga este estudio que estamos analizando en el vídeo de hoy, podemos afirmar que la proteína vegetal que viene de legumbres es más saludable que la carne roja. Estos resultados han podido causar algo de asombro en personas que no estaban quizás familiarizadas con los mecanismos de acción, pero si nos seguís desde hace tiempo ya deberíais saber que la carne roja, y especialmente por el hierro hemo y otros compuestos que están apareciendo en ella, que vemos que no son tan saludables, también nos afecta a la sensibilidad de la glucosa y cómo trabaja la insulina. El año pasado mismamente vimos este estudio en el que analizaba distintas cohortes de más de 20 países, en el que el consumo o bien de 50 gramos de embutido o 100 gramos de carne roja sin procesar ya estaba siendo un factor de riesgo de diabetes tipo 2. Cero novedad, ya llevamos prácticamente una década acumulada de este nuevo paradigma del hierro hemo en la modernidad. Ya tenemos además un monográfico dentro de Centro Aleris que lo podéis descargar en la descripción del vídeo, en el que analizamos las últimas novedades del hierro hemo. Es cierto que este vídeo es mucho más actual y actualiza algunos de los estudios que no están nombrados en el monográfico, pero hay varios mecanismos que explican que la carne roja, aunque parezca que no tiene nada que ver con la diabetes, sí que puede facilitar ese peor funcionamiento, esa peor sensibilidad a la insulina. Con lo cual estamos sumando un grano más de evidencia a lo que ya teníamos durante la última década. Lo más importante, y para que veamos que esto no se trata de un halo de personas que siguen hábitos saludables y otras que no, es que también encontramos una linealidad en el consumo. Mirad este gráfico tan bonito donde se ve una progresividad de conforme vamos consumiendo más carne roja o más productos de origen animal y utilizamos una variable, en este caso de agrupación, que sería la dieta vegana, que es la que protege las personas que pertenecen a este subgrupo, las que están más protegidas frente a diabetes tipo 2, porque al final es un compendio de factores. En definitiva, tenemos una montaña de evidencia alrededor de la carne roja procesada. Hablar hoy en día restándole importancia al embutido no tiene prácticamente ningún sentido. No deberíamos ser paternalistas ni condescendientes y sí, sabemos que está muy metido en nuestra cultura, pero es un factor de riesgo muy robusto. Y si nos vamos a el embutido descafeinado o únicamente la carne roja sin procesar, quizás estamos en el momento de contextualizar toda la información. No nos podemos quedar con pequeñas anécdotas de aquí no aumenta tanto el riesgo, es solo la carne roja procesada. No. Tenemos muchos mecanismos que lo explican, tenemos muchos otros estudios que hablan de patologías, enfermedades no transmisibles donde la carne roja es un factor de riesgo causal independiente y de ese modo no debería ser una recomendación dietética de segunda. Estamos en el momento en el que hay que hacer hincapié en las fuentes de proteína, sobre todo en una década en la que se ha puesto tan de moda incrementar la cantidad de proteína que toma la gente, ya sea por querer saciarse más, por objetivos dietéticos, por objetivos de rendimiento, composición corporal. Si ahora se pone de moda tomar más proteína
pero no aclaramos a la gente de que esos potenciales beneficios se verían incrementados a partir de proteína vegetal, estamos perdiendo una gran oportunidad y es más, podemos incluso poner en riesgo la salud de la gente si siempre que aumenta proteína va a ir a la carne, a los huevos o a los lácteos. Las recomendaciones deberían seguir siendo las mismas, priorizar proteína vegetal, sobre todo a partir de legumbres enteras, por encima de carne, especialmente si es carne roja y lo es carne roja procesada. Esto no debería ser ninguna novedad, porque ya deberíamos estar haciéndolo desde hace bastante tiempo, pero si no lo estás haciendo hasta la fecha, si ahora mismo no estás en tus recomendaciones promoviendo más proteína vegetal, yo creo que estamos tardando en empezar a actualizarnos. Todos estos estudios nos han servido y vamos a seguir actualizando el temario del curso avanzado de dieta vegana que empieza el próximo otoño. Sí, quedan meses, pero las inscripciones están abiertas y también de la inscripción del próximo máster que empieza en octubre. Os dejamos por aquí la información y gracias por seguir formándoos y estar al día en nutrición.